¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, hoy en esta videoclase vamos a trabajar con una temática específica del área de la educación física. Vamos a trabajar tratando de profundizar algunos aspectos que tienen que ver con la pedagogía del área de la educación física. Y para ello vamos a trabajar en torno sobre todo a un autor que es Pierre Parlevas, un profesor de educación física francés, no solo profesor de educación física, sino filósofo, sociólogo, que hacia la década del 60 va a establecer una serie de reflexiones y va a estructurar toda una corriente dentro del área de educación física que nosotros consideramos bien interesante para analizar. Para ello vamos a trabajar con dos textos, uno de un autor español, La Vega Burgués, que va a trabajar sobre todo sobre aspectos que tienen que ver con lo estructural, el pensamiento estructural de Parlevas, los dominios de acción motriz, pero también haciendo alguna mención a los factores emocionales que pueden entrar en juego. Y un profesor argentino contemporáneo, Jorge Sarabí, uno de los especialistas acá en Argentina de toda la temática de la praxeología motriz y de este autor, de Pierre Parlevas. Y al final vamos a intentar integrar a la discusión a otro autor argentino, otro profe argentino, Víctor Pavía, que va a abrirnos la puerta, me parece, a otros aspectos que pensamos que son importantes para reflexionar en la temática de la educación física en general y sobre todo del juego en particular. Pierre Parlevas, hacia la década del 60, empieza a escribir ciertos artículos en revistas como L'Equipe, como Le Monde, en donde va a empezar a poner una crítica a ciertos aspectos de la educación física de la Francia de esos momentos. Pensemos que en la década del 60 es una década de mucha convulsión a nivel social y a nivel educativo. El Mayo francés es un referente donde la juventud realizó una serie de movilizaciones y de manifestaciones que fueron bien importantes y bien significativas. En ese contexto, Pierre Parlevas en el año 67 escribe un artículo muy renombrado que se llamó La educación física en migajas, y vino a poner la lupa sobre este estado de dispersión teórica que había dentro de la educación física, y trató de establecer alguna cierta rigurosidad científica en el área, y para eso él intentó fundar lo que él llamó la praxeología motriz, como entendiendo la praxeología motriz como la ciencia que tiene como objeto de estudio la acción motriz. Lo que está viendo Pierre Parlevas en el momento en el que escribe estos artículos es que, por un lado, la escuela primaria, la educación física en la escuela primaria está fuertemente focalizada en la psicomotricidad. Hay un autor, Lebouche, que es uno de los fundadores de lo que es la psicomotricidad, que tenía mucho predicamento, y mucho de la educación física de la educación primaria estaba referida a la psicomotricidad, a la conciencia corporal, al estudio del esquema corporal, en términos, digamos,
internos, digamos, de la conciencia interna, de lo introspectivo, ¿no es cierto? Y por otro lado, en la escuela secundaria el deporte era como prácticamente el único referente y la única acción que realizaba la educación física. La educación física en la secundaria tenía como modelo el deporte, y todo iba dentro de esa lógica. Por supuesto que uno siempre, cuando estudia el pasado, intenta comprender también el presente, y nosotros consideramos que aún hoy, en la educación secundaria y en la primaria también, el deporte dentro del área de educación física se ha convertido en el gran referente y en el único referente que pareciera determinar todas las acciones motrices. Mucho de esto va a poner en discusión Pierre Parlevas. Hay que entender que Parlevas, en la década del 60 en Francia hay una corriente científica que es la que llamamos el estructuralismo, que viene de la lingüística de Saussure y de la antropología con Lévi-Strauss, que lo que va a poner la mirada, va a discutir con las posiciones elementalistas, fragmentarias, asociacionistas, y va a poner la mirada en la estructura, en las relaciones que se dan en los fenómenos, ¿sí? Dentro de esa lógica, Parlevas va a intentar hacerlo un poco lo mismo con las acciones motoras, ¿no? Analizarlas estructuralmente en sus relaciones. La mirada relacional. Y por otro lado, hay influencia de lo que es todo el tema de la escuela, de lo que se llama la escuela de Palo Alto en esa época, que está dentro de la línea del interaccionismo simbólico, y donde también está poniendo énfasis en unas líneas que tiene semejanzas con el estructuralismo en la comunicación, en este caso Parlevas en la comunicación motriz, no tanto en el contenido en sí, sino en esa interacción que se genera en la comunicación. Por eso Parlevas, él va a poner el centro en la acción motora, la acción motriz, la motricidad, pero ya no en términos de psicomotricidad, como dijimos, la educación física que planteaba Le Bouche, sino en la sociomotricidad, ¿sí? Énfasis en las formas comunicativas. Entonces, si la primaria ponía el foco en la psicomotriz, y la secundaria ponía el foco en la temática de las técnicas deportivas, el énfasis estaba en la técnica, en la habilidad motora específica de los deportes, Pierre Parlevas va a poner el énfasis en el tema de la semiotricidad, le va a decir él, en la comunicación, en los códigos de comunicación y la importancia que tiene eso dentro de una acción motriz. ¿Qué entiende Parlevas por acción motriz? Él va a definir la acción motriz como el proceso de realización de las conductas motrices de uno o varios sujetos que actúan en una situación motriz determinada, ¿sí? La acción motriz es una acción general, formal, que lo que pretende estudiar es cómo la conducta motriz se da a través de una determinada situación motriz. O sea que no va a analizar una conducta motriz en términos aislados, como se solía hacer en esa época, y todavía aún hoy, que se trabaja con la técnica de manera aislada, sino que él establece la importancia que tiene plantear la conducta motriz dentro de la situación motriz, la situación problemática motriz que se está estableciendo. Para el autor, este concepto permite analizar todas las formas de actividad física, ya sean individuales o colectivas, y según todos los medios posibles. Esta manera estructuralista de analizar, que él dice, bueno, yo a partir de este análisis riguroso, estructural de la acción motriz, yo puedo analizar cualquier actividad motriz, y ahí es donde aparece lo que podemos llamar
lo que Parlevas llama universales ludomotores, o sea, ciertos patrones comunes que rigen a distintas experiencias motores y que uno puede analizar con rigurosidad. Dentro de estos patrones comunes universales ludomotores podemos plantear la importancia de las redes, de lo que se llama las redes de comunicación, que después vamos a analizar un poquito con más profundidad. Lo cierto es que este estudio de la acción motriz nos permite analizar los distintos dominios de acción motriz. Entonces no quedar circunscriptos a un dominio motriz específico como puede ser el de los deportes convencionales, sino plantear toda la variedad de dominios motrices que podría y debería experimentar un estudiante, un alumno, ya sea en la escuela primaria, ya sea en la escuela secundaria. Es decir, los dominios de acción motriz son prácticas motrices homogéneas que tienen ciertos criterios, ciertos patrones, ciertas regularidades que me permiten analizarlos. Podemos decir los juegos, podemos llamar los deportes, las danzas, los ejercicios, cualquier situación problemática en donde esté implicada la motricidad podría entrar dentro de la égida del dominio de acción motriz. Acá lo que con esta manera de analizar lo que nos está abriendo es el abanico de posibilidades y de intervenciones que podemos tener los profesores de educación física más allá del ámbito de lo estrictamente deportivo. Lo que hace Parlevas es poner a muchas otras experiencias motrices a la misma altura que lo que sería el campo del deporte. Por ejemplo, el juego motor tiene fundamental importancia, ¿sí? No es una preparación para el deporte, tiene su autonomía y su importancia por fuera de lo que después puede ser el desarrollo del deporte. El deporte es un juego motor altamente arreglado, institucionalizado, que tiene su propia lógica, pero el juego motor tiene que tener su desarrollo. Inclusive uno tiene que plantear, bueno, el juego motor debe seguir desarrollándose no solo en el ámbito de la educación inicial, la educación primaria, sino también, ¿por qué no?, en la educación secundaria y más allá también, ¿no es cierto? Lo cierto es que dentro de toda práctica motriz, el ser actúa no solo en términos netamente biológicos, sino también en su dimensión cognitiva, ¿sí? En una situación motriz, problemática, yo tengo que percibir la realidad, organizarla, tomar decisiones, y eso hace una dimensión cognitiva. La dimensión social, que tiene que ver con las relaciones que establezca, ya sea con mis compañeros o con mis adversarios, todo es un aprendizaje que está planteado en términos de la dimensión social. Y por supuesto que la dimensión afectiva también sobre todo en los juegos, tiene una importancia fuerte que también muchas veces es dejada de lado en nuestro campo por poner el énfasis solamente en la dimensión técnica o simplemente de la habilidad motora implicada en el juego. Parlevas, con esta manera de tomar la realidad y de considerar y de reflexionar, nos permite abrir el abanico del análisis, ¿no es cierto? Y lo que plantea la Vega Burgués es entender a la educación física entonces como la pedagogía de las conductas motrices. Esta intencionalidad de fundar una ciencia de la motricidad, de la acción motriz, que permita ser el referente y el sustrato a través del cual la educación física pueda plantarse con solidez, es lo que va a intentar Parlevas para alejarse de lo que él llama una dispersión teórica del campo de la educación física. La Vega Burgués dice, tomando otro autor, de Durin, que sigue mucho de los razonamientos de Parlevas,
que si se hace un estudio de los planes de estudio de la educación física, él dice que hay un repertorio muy limitado, muy acotado de experiencias motrices, que en general tiende a tener al deporte espectáculo, al deporte de alto rendimiento como el modelo a seguir. Por ejemplo, todavía aún hoy se usa el término juegos predeportivos. Ahí está la idea de que el juego es una especie de hermano menor o pariente menor o jerárquicamente inferior al deporte, que es a lo que verdaderamente debemos llegar. Así dice Durin, aquellos deportes que fomentan la repetición de estereotipos motores, o sea, está basada en la técnica, en el estereotipo, en el automatismo, ¿no es cierto?, representaban más del 50% de los contenidos. En cambio, dice, se dedicaban apenas atención al aprendizaje de situaciones motrices basadas en toma de decisiones, o sea, esta dimensión cognitiva de pensar, de cómo crear, de improvisar, de cómo decodificar el medio físico y el medio social. Todo eso parecía no tener la relevancia que debiera. Lo que señala es que las actividades en esta etapa, en un tono crítico, ¿no es cierto?, por supuesto, pierden su carácter lúdico y se va haciendo cada vez un tratamiento más alineado con el desarrollo de condiciones que tienen que ver con la condición física, con el enfoque a la salud, pero en términos no de salud integral, sino de salud netamente biológica, netamente orgánica, y también de las habilidades específicas, ¿no? Perdiéndose este aspecto del juego, la riqueza del juego en su carácter amplio. Entonces, la Vega Burgués plantea ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué la dimensión lúdica debe perderse, sobre todo en la educación secundaria? Aunque nosotros vemos que en la escuela primaria también está pasando cada vez más que el deporte es como la línea rectora y lo lúdico, el aspecto lúdico se va perdiendo. El tema de la condición física, ¿es realmente un contenido? ¿Debe ser un contenido a trabajar específicamente o una consecuencia de algunas prácticas motrices? Acá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el diseño curricular plantea claramente que lo que son capacidades, las llamamos capacidades condicionales, capacidades físicas que hacen a la condición física específica, no son contenidos para ser trabajados de manera focalizada, sino que se van desarrollando de manera natural a partir de las prácticas motrices que se vayan desarrollando. Con el tema de la salud pasa un poco esto, ¿no? Primero, pensar que en general esta mirada de la educación física tradicional, esta mirada biologicista, tendía y tiende aún a pensar la salud en términos meramente biológicos y, bueno, lo que cabe plantearse es si nosotros podemos pensar la salud en términos de un ser integral, ¿no? Deshaciéndonos de toda mirada dualista. Y pensar que si en realidad nosotros siempre estamos planteando actividades que tienen que ver con la salud. ¿Qué contenido curricular no esté planteado en términos del cuidado de la salud? Debería ser siempre, ¿no? Y por otro lado, pensar este énfasis que muchas veces puso la educación física en las habilidades motoras específicas, otra vez estableciendo una mirada fragmentaria por fuera de las situaciones motrices. Y como afirma Parlevas, dice textualmente, les digo, todas las técnicas corporales, sean las que sean, pueden ser analizadas en términos de conducta motriz, tanto las situaciones desde los juegos del gavilán y la pelota cazadora, como las del lanzamiento de disco, esquí y expresión corporal. Desde esta perspectiva, ya no es el movimiento lo más importante, sino la persona que se mueve y actúa
sus decisiones motrices, sus impulsos efectivos, su amor al riesgo, sus estrategias corporales, su decodificación motriz. Cualquiera que sean la época y el lugar, todas las prácticas de educación motriz realizan una intervención con el objeto de influir en las conductas motrices de los participantes. He ahí la clave de la educación física, el que en todos los casos se trata sin duda de una pedagogía de las conductas motrices. Entonces, hay que, en el planteo de Parlevas hay que tener en cuenta como un combo, como un todo relacionado, la acción motora, que vendría a ser el análisis formal, que está dado por un proceso en el cual una conducta motriz determinada, cualquiera sea, se produce en una determinada situación motriz. Hay una situación motriz que plantea una determinada situación problemática que debe ser resuelta, y para eso hay ciertas conductas motrices que son las más eficientes, digamos, para lograrlo. De eso se trata el estudio. Dice Parlevas, la conducta motriz debe ser entendida como la organización del comportamiento motor que protagoniza el alumno, actuando de forma unitaria con toda su personalidad, poniendo en acción sus distintas dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas y relacionales. En la educación motriz no nos referimos a enseñar únicamente a botar un balón, a hacer una voltereta o saltar una altura, sino a incidir sobre toda la persona que interviene mientras está participando. Otra vez, ¿no? Hay una fuerte crítica a cierta mirada tecnicista que focalizaba a través de prácticas o ejercicios analíticos que propiciaban el entrenamiento de una técnica de manera aislada por fuera de las situaciones motrices. Esto es una crítica fuerte que va a hacer Parlevas y todas estas corrientes. El eje ya no está puesto en la técnica, sino en la comunicación motriz. Todo juego colectivo se organiza en función de las interacciones motrices que aseguran las relaciones entre jugadores. Sobre la trama de las comunicaciones motrices se va a tejer la dinámica sociomotriz del juego. O de manera más concluyente, la tarea lúdica, la performance deportivo, es de alguna manera la comunicación motriz ella misma. Como verán, el énfasis está puesto en esta mirada estructural, esta mirada relacional, en donde la interacción entre los distintos elementos que conforman una determinada situación es lo que hay que visualizar. Lo cierto es que la mirada fuerte, focalizada de Parlevas va a estar en la sociomotricidad. En ese sentido, el juego motor adquiere una importancia predominante. ¿Y por qué? Porque, bueno, el juego motor es una situación motriz. Ahí va a aparecer toda la riqueza que va a requerir de los sujetos, de los alumnos, que pongan en juego todas sus dimensiones de su personalidad. Lo cierto es que en este análisis estructural, Parlevas va a decir, bueno, hay una lógica interna. Yo puedo analizar los distintos juegos, y puedo establecer una determinada lógica que tiene que ver con ciertas variables, con las relaciones con los otros, ya sean los compañeros o los adversarios, con el espacio, con el tiempo, con el material y con las reglas, ¿no? Todas estas son variables que entran en juego dentro de la lógica interna de un juego. Lo que yo, cuando establezco un determinado proyecto pedagógico, una planificación, como pensar mis prácticas, tengo que tener en claro cuáles son los propósitos que persigo, por un lado, conocer también la lógica interna de las diferentes situaciones motrices y establecer una relación entre los propósitos que tengo
y la lógica interna de los juegos. Yo tengo que tratar de seleccionar y organizar aquellos que refieran a estos propósitos que yo estoy buscando o persiguiendo. Y ahí aparece el concepto de dominio de acción motriz. O sea, el dominio de acción motriz es el análisis de los juegos de acuerdo a ciertos patrones o regularidades que uno puede establecer. O sea, yo puedo hacer una taxonomía, una clasificación de los juegos de acuerdo a determinados rasgos comunes que tienen. Dice Parlevas, un dominio es una clase de prácticas motrices que tienen en común algunas características importantes dentro de su lógica interna. La organización en dominios de acción motriz no bastará, sin duda, para predecir todas las consecuencias que comporta la práctica de las actividades consideradas, pero ofrece una base definitoria que permitirá desarrollar un proyecto pedagógico y propondrá orientaciones vitales para todo tipo de investigaciones. Y él establece, para comenzar a hacer este análisis, toma tres, en esto de que yo les dije, los universales ludomotores, y dentro de la que se llama la red de comunicación, teniendo en cuenta la red de comunicación, hay tres variables que él toma para dividir distintos tipos de prácticas motrices, distintos tipos de dominios de acción motriz, que tienen que ver con el compañero. O sea, si el juego plantea relaciones con un compañero, sí o no, con el adversario, si el juego propone acciones en las cuales hay un rival, hay un adversario con el que yo tengo que establecer relaciones de lo que Parleva llama de contracomunicación, tratar de ver lo que va a hacer para contrarrestarlo, tratar de engañarlo para que él no sepa lo que yo voy a hacer. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el medio, si el medio en el cual se desarrolla el juego es estable o no es estable, o sea, el grado de incertidumbre que plantea el medio físico. En el juego, estas tres variables se pueden establecer distintas prácticas motrices con patrones regulares. Entonces yo puedo ver y tratar de que todas estas prácticas motrices, todas estas experiencias motrices estén representadas dentro de un proyecto pedagógico. ¿Y cuáles son aquellas que son más interesantes para plantearlas en función de mi proyecto pedagógico? ¿Sí? ¿Por qué aparece por qué es importante esto? Para no quedarnos justamente en establecer siempre las mismas experiencias motrices, como suele pasar, que unos se circunscriben a un deporte y van por ahí y no permiten tener que los chicos tengan experiencias y las chicas tengan experiencias en las distintas dominios de acción motriz. Entonces plantea una práctica motriz las que se realizan en solitario, las que podemos llamar psicomotrices o psicomotores, y en un medio estable. O sea que no hay, son las básicas, digamos, en las cuales no hay una relación con un compañero, sino individual, no hay una relación con un adversario, y el medio es estable. Por ejemplo, una prueba de atletismo, saltar en largo, una carrera de velocidad, una serie de gimnasia, ¿no? Lo que se tiende ahí es a generar situaciones que requieren automatizar estereotipos motores, reproducir repetidamente una determinada modalidad de ejecución de acciones motrices, dosificar las fuentes energéticas para actuar con eficacia en el esfuerzo físico referido, realizar acciones metafóricas o de expresión motriz. Estas situaciones motrices son las más apropiadas, dice, para desencadenar conductas motrices asociadas a la constancia, el autoesfuerzo, el sacrificio, el conocimiento de uno mismo, juegos de lanzamiento, saltos, carreras, prácticas. ¿Sí? Acá generalmente el trabajo tiende a ser individual, tiende a pensarse en términos de un modelo motriz estereotipado, automatizado, no hay relaciones de comunicación social. Entonces uno debería ver, bueno,
cuán importante tiene que ser este tipo de prácticas dentro de un proyecto pedagógico. No digo que no lo sea y no sea importante, pero bueno, tengo que tener en cuenta eso. Luego podemos hallar las prácticas, lo que llamamos las prácticas motrices de colaboración o de cooperación en un medio estable. Es decir, acá, de estas tres variables que hicimos, compañero, adversario y incertidumbre del medio, decimos que el énfasis está puesto en la acción con mis compañeros, en las relaciones sociales con mis compañeros. No hay adversarios, no hay incertidumbre del medio porque el medio es estable. Lo que nosotros llamamos ahora los juegos cooperativos. Los juegos cooperativos, muy poco trabajados en las clases de educación física, que pareciera que siempre tiene que haber alguna... los juegos tienen que sí o sí tienen que ser de cooperación o oposición, tiene que haber un rival. El juego de cooperación, en cambio, plantea un desafío, ¿sí? Y ahí está en cómo superar colectivamente el desafío, está el placer de jugar. Ofrecen un sinfín de situaciones que hacen emerger conductas asociadas a la comunicación motriz, el pacto, el acuerdo, el sacrificio generoso en la colaboración con el otro, en esto de tomar la iniciativa, crear respuestas expresivas y originales, respetar las decisiones de los demás, tengo que ponerme de acuerdo, establecer una estrategia conjunta, resolver, actuar juntos. Miremos todos los valores que están implícitos en plantear una actividad de este tipo. El grupo puedo plantear la situación de cooperación en la medida, en términos en que el grupo autónomamente deba resolverlo, no darle el modelo hecho, sino que tienen que decidir de manera solidaria, de manera colectiva, a través de un contexto democrático, la resolución de los problemas, ¿no? Bueno, ahí van a aparecer ciertos conflictos en los cuales uno deberá o no intervenir para ayudar a resolver de las mejores maneras estas situaciones motoras que plantea la cooperación, ¿sí? Por otro lado, una tercera práctica motriz en la cual el énfasis, la variable que está en juego es la de oposición. La relación con un adversario. Como les dije, acá entran en juego los que llamamos los fenómenos de contracomunicación. Estas situaciones en las cuales yo tengo que tratar de anticipar la acción de mi adversario y mi oponente, tratar de que él no logre decodificar lo que yo voy a hacer. Todas esas son cuestiones que tienen que ver otra vez con la comunicación motriz, que se dan en términos ya no con un compañero, sino con un adversario. Exigen que los protagonistas tengan que tomar decisiones, anticiparse, decodificar los mensajes de los demás o llevar a cabo estrategias motrices para optimizar al máximo este tipo de conductas motrices. Este grupo de situaciones puede servir para fomentar las conductas asociadas al desafío, la competitividad o la resolución de problemas. Será conveniente trabajar con todas las clases de lógicas internas que ofrecen los juegos de oposición. Quiero decir, podemos jugar el uno con uno, esos juegos individuales que es 1 con 1, piedra, papel, tijera, partido de tenis, para poner un juego simple a un deporte, o también puede ser un todos contra uno, una mancha, uno contra todos, ¿sí? Distintos juegos que plantean en términos de oposición que no hay trabajos con compañeros, sino de contracomunicación con el rival. Una cuarta práctica motriz que podemos establecer son las de cooperación-oposición en un medio estable. Los típicos juegos de cooperación-oposición, desde un delegado hasta un partido de básquet, en donde hay compañeros con los cuales tengo que establecer relaciones y trabajo en equipo.
hay rivales con los cuales tengo que establecer relaciones de contracomunicación en un medio estable. O sea, el medio no se modifica, sino que el medio está delimitado. Este dominio exige una toma constante de decisiones e interpretación de los mensajes del resto de participantes, aunque aquí intervienen los objetivos que son colectivos, y de ahí que se añada el factor estratégico de los compañeros que se oponen a un grupo de adversarios. En este apartado también se deberían considerar los juegos en los que se puede cambiar de relación o equipo, lo que llamamos lo que llama Parleva juegos con una red de comunicación motriz inestable. Es decir, hay momentos que yo cumplo un rol dentro de un equipo y de repente puedo variar, pero no son claramente los más utilizados, ¿no? Una quinta práctica motriz que tiene que ver con el énfasis en la variable del medio. Y ahí sí trabajar en un medio inestable. La lógica de estos juegos, de estas prácticas motrices, no están determinadas por las relaciones con el compañero, ni con el adversario, o sí, pero el énfasis está puesto en que es un medio inestable, es un medio que puede variar, digamos, ¿sí? Exigen, dice, que los protagonistas lean y descifren las dificultades e imprevistos que genera su relación con el terreno de práctica. Este tipo de situaciones favorecen conductas motrices adaptativas asociadas a la toma de decisiones, eficacia e inteligencia, anticipación, respeto del entorno, riesgo y aventuras. En general son los que tienen que ver, estos juegos, los que tienen que ver con el medio natural, ¿no? Las actividades propias de campamento, los juegos de orientación, los juegos de esconderse en el medio natural, todos esos podemos decir que tiene que ver con esta relación con la inestabilidad del medio. No es una cancha que ya está delimitada y siempre es igual, sino que el medio plantea inestabilidad. Pensemos en términos del deporte, podemos pensar, qué sé yo, el windsurf, que el medio va a plantear sus propios desafíos, el alpinismo. Estos son los que están puestos el énfasis en la inestabilidad del medio. Nosotros deberíamos plantear prácticas motrices que tuvieran estos patrones, esta variabilidad, y no acotar las prácticas siempre a la misma lógica. Entonces podemos establecer, a manera de síntesis y ampliando un poquito, que estamos pensando en acciones en un entorno físico estable y sin interacción directa con otros. Por otro lado, acciones de oposición interindividual, acciones de cooperación y oposición, acciones en un entorno físico con incertidumbre, y le podríamos sumar otra que no tomó Parlevas, pero sí después en el desarrollo de la praxeología motriz a través de otros autores, porque si no se quedaba un poco afuera, y era injusto también, acciones con intenciones artísticas y expresivas. Todo lo que tiene que ver con lo expresivo, si bien cualquier juego, lo expresivo entra en juego, acá el énfasis en las prácticas motrices se pone fuertemente ahí, por ejemplo en la danza, para poner un ejemplo. Lo que nos va a decir la Vega Burgués es que la lógica interna, toda lógica interna, determina diversas vivencias emocionales. Estas distintas prácticas comprometen emocionalmente de distintas formas. Toda acción está ligada a una emoción. Al jugar, cualquier persona o niño descubre el placer de convivir con los otros, la búsqueda de vivir juntos, de comunicarse, de compartir emociones.
el proceso este de socialización emocional exige que vayamos aprendiendo y asimilando las reacciones emocionales a las pautas y normas establecidas por nuestra sociedad. Volviendo al tema de lo emocional, que muchas veces es dejado por fuera de nuestro análisis, y la importancia que tiene que ver con la cooperación, la comunicación con el otro, la relación social con el otro, el respeto a las consignas, a las reglas o las pautas que se establecen dentro de una situación. Y lo que dice la Vega Burgués es, bueno, la emoción hay que tomarla en términos multidimensionales. En la emoción pasa lo fisiológico, evidentemente, pero también lo cognitivo, lo social entran en juego. Y siempre tiene que ver con una valoración subjetiva que el niño, la persona que participa, está significando a través de la situación motora establecida. Por otro lado, y esto también es importante, esta valoración está condicionada por el contexto cultural. O sea, todo lo que el niño viene arrastrando como metamensaje, o como mensaje directo, o como metamensaje a través de la cultura, a través de los medios de comunicación, indudablemente está ejerciendo una determinada manera de que lo afecte en las situaciones motrices. Muchas veces los profesores de educación física debemos ampliar el abanico de posibilidades de situaciones motrices y no las que los mandatos culturales están de alguna manera direccionando, porque si no todo queda en el modelo del deporte, que es el que el contexto cultural está estableciendo y el mercado mismo está estableciendo como una suerte de mandato. El docente puede tratar de, por un lado, abrir el abanico de posibilidades, de experiencias motrices, y a la vez resignificar cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, con la competencia y demás, ¿no? Como yo les dije, nosotros trabajamos con dos autores, que es la Vega Burgués y también Sarabí, que es un profesor argentino que trabaja en la Universidad de La Plata. Y Sarabí plantea en el texto que dice, bueno, miremos cuáles son las fortalezas, qué cosas nos puede aportar el enfoque parlevasiano, y es interesante, a mí me parece que es interesante algunas cosas. Una es esta, abrir el abanico de posibilidades, ¿no? Otra, en la cual él dice, bueno, en momentos en que la cultura se transmite desde los países centrales, de modo enlatado, para que en los países periféricos sea solo consumida en momentos en que los juegos a jugar en nuestra sociedad occidental son solo los que nacieron en Inglaterra y que ya todos los juegos locales tradicionales han desaparecido, ¿sí?, direccionando fuertemente qué juegos hay que jugar. En momentos dicen que la propuesta parece ser no formar ciudadanos críticos, sino solo consumidores de modelos corporales fijados de acuerdo a estándares y parámetros impuestos por el dios mercado. Es en ese marco que la teoría de Parlevas cobra vigencia y fuerza. Al poner la importancia en otros aspectos, en otras dimensiones y en otros tipos de prácticas de juego, se deja de estar limitado por los mandatos que parece establecer como única posibilidad el deporte. Otra fortaleza que podemos ver en términos de pensarlo desde Parlevas es, plantea Sarabí, en estos tiempos de individualismo decreciente y feroz, en donde se privilegia el competir y el ganar a cualquier precio, donde para todo hay que formar equipos que se opongan a otros equipos y donde siempre tiene que haber un puntaje para comparar y determinar quién perdió, en una sociedad excluyente en la que prima una lógica ultra competitiva, Parlevas nos dice que hay otras formas de comunicación corporal válidas y valiosas. Otra vez, Parlevas muchas veces dice, bueno, los profesores de educación física hablan de el juego en equipo, la solidaridad y demás, pero solamente hacen juegos competitivos. Y
plantea esta posibilidad de otras maneras de plantear. La de Parlevas nos permite, por un lado, salir de los modelos analíticos, de los modelos plantados en las habilidades motoras trabajadas de manera aislada, que tiene que ver con esta mirada dualista, ¿no? En el cual se pone énfasis en el factor de la ejecución del movimiento, y empieza a poner la conducta motriz dentro de una situación motriz. Entonces, cuando hay una situación motriz que se plantea, el ser humano y la persona implicada trabaja con todas sus dimensiones existenciales, no solo biológicas, no solo técnicas, no solo fisiológicas, sino también cognitivas, emocionales, sociales, ¿sí? Esto ya, con eso ya es suficiente para decir hablar de la importancia que tiene el planteo de Parlevas. Por otro lado, en esta misma lógica plantea la posibilidad de la importancia de lo social, de la comunicación social, la potencialidad que tiene el juego motor, en el aprendizaje de todas estas herramientas que pueden servirnos para vivir en sociedad, la importancia de no quedar circunscriptos a la acción motora o las prácticas motrices al juego de oposición, sino que ampliar el abanico de posibilidades, ¿sí? La importancia de las actividades en la vida en la naturaleza también es algo que va a enfatizar Parlevas en toda su potencialidad, en lo que tiene que ver el trabajo solidario, el trabajo en equipo, el acordar, el ponerse de acuerdo, el superar desafíos, toda esa potencialidad que marca el trabajo en un medio natural, que además podemos poner el énfasis ahora también que la importancia que tiene en el propósito que podemos establecer con respecto al cuidado del medio ambiente, del ambiente, ¿no? El ambiente natural y toda la importancia que tiene en el mundo actual. Por último, nosotros así para cerrar vamos a traer a algunas de las cosas que nos está diciendo Víctor Pavía en estos tiempos. Nosotros, y Parlevas ha puesto, y en general la educación física pone el énfasis, ha puesto el énfasis en el análisis de el juego motor y el deporte en términos estructurales, en términos de la forma del juego, de lo que Parlevas llama la lógica interna del juego. Lo que yo llamo el game. El game quiere decir en inglés el juego en términos estructurales. Pavía nos propone poner un poco más la mirada no en la lógica interna del juego, sino en el modo de jugar. Y que el profe también empiece a mirar eso, lo que implica también darle mayor importancia a los factores llamamos emocionales. Hay un autor, sociólogo francés llamado Calois, que hace unos cuantos años analizó el juego de manera bien profunda, que estableció un concepto que a mí me parece interesante traer a colación, que él dice: en el juego nosotros podemos hallar como dos polos a los cuales él le llama la paidia y el ludus, ¿sí? Porque el juego es espontaneidad, creación, placer, improvisación, fantasía, plenitud, exuberancia, diversión. Eso es un aspecto del juego, uno de sus polos, diría, que es lo que Calois llama la paidia o la paidía. Y por otro lado, el juego también es reglas, árbitro, convencionalismo, la regla, la medida, la disciplina, la competencia. Ese es el ludus, ¿sí? Ahí, digamos,
Si la parte más infantil del juego y del placer del juego está en la paidía, la parte más ligada al mundo de la competencia, del deporte, es el ludus. Establecer un equilibrio entre estos dos polos quizás es parte del secreto del buen jugar, ¿no es cierto? Em, Calva dice, y acá Pavía podría certificar esto que dice Calva, dice, bueno, ¿cómo hacemos para cuando estamos en un juego, podemos decir que estamos en un modo de juego, un modo de jugar? Podemos decir, realmente estamos jugando. Cuando decimos que el chico cuando está jugando un juego, está realmente jugando. ¿Y cuándo podemos decir que se corrompe el juego? Cuando no hay modo de jugar. Calvá va a decir, se corrompe el juego cuando la división rigurosa que divide las reglas ideales de las leyes difusas de la vida cotidiana pierde su claridad necesaria. ¿Sí? El juego tiene que ser un lugar, el lugar de esto del como sí. ¿Sí? Yo tengo que entender que esto es un momento diferente a la vida cotidiana. Me salgo de la vida. Por eso el juego tiene algo de sagrado, nos va a decir Calvá, ¿no? El juego se corrompe también cuando lo que era placentero se convierte en una idea fija en el ganar, en que lo único que importa es el objetivo final, ganar. Y solo el placer va a estar dado por la victoria. Ahí hay una clara corrupción del juego. Y esto lo vemos mucho porque tiene que ver con un contexto cultural que tiene un mandato del triunfo, del ganar como sea, y de perder los límites, las fronteras que debe haber entre la vida cotidiana, la vida del día a día y la vida del juego. Cuando lo que era diversión se convierte en angustia, en obsesión, en pasión, ahí el juego está corrompido. Cuando no se reconoce ningún árbitro ni ningún arbitraje, hay corrupción del juego. Cuando se establece una competencia implacable, el juego se corrompe. ¿Sí? Y yendo ya más a Pavía, él dice, hay indicios suficientes para una primera conjetura, una hipótesis. La escuela tiende a cristalizar ciertas formas predominantes de juego y un modo dominante de jugar, que tiene que ver con lo competitivo. Y surge una pregunta, dice, ¿qué es lo que los niños y niñas deben comprender de un juego para disfrutarlo plenamente? Y esto tiene que ver ya no con lo estructural, no saber la estructura, ¿sí? Las variables que tienen que ver con las formas de comunicación, sino con el modo de jugar. En general, nuestra área nos le hemos limitado a estudiar el juego desde su dimensión estructural, desde el punto de vista de las lógicas estructurales, las lógicas internas del juego. La pregunta es, ¿qué otras dimensiones del mundo, del juego, deberíamos tener en cuenta más allá de las formas? ¿Sí? Y ahí es donde plantea que la importancia de trabajar en este tema del modo de jugar. Enseñar a jugar para que el juego sea realmente algo del orden de lo placentero y no sometido a alguna de estas formas de corrupción de las cuales le hablaba antes. Y plantea, en términos de modos de jugar, pensar el término del sentido, o sea, cuando una actividad es percibida como juego, cómo establezco yo los sentidos de un juego, qué hago yo para que la persona que esté jugando le dé el sentido plenamente lúdico, el tenor de las acciones que yo voy a establecer
o sea, las experiencias motrices y la manera de establecerlo, ¿permite un universo variado y rico o lo restrinjo a ciertas acciones que van a limitar el campo de experiencias motrices? El tema de la fuente de la emoción, uno puede, dice Pavía, comenzar a indagar cuál es la fuente de emoción que predomina en los juegos propuestos en clase, o cómo se llega a considerar la competencia como la fuente de emoción lúdica por antonomasia, como la única que podría, la emocionalidad que tiene que ver con la competencia y convencer al otro parece que fuera la única fuente de emoción posible de trabajar. Y por otro lado el carácter. ¿Qué pasa, dice, cuando los juegos de una misma asignatura, como en este caso la educación física, tienen más o menos un mismo carácter? Cuando no le doy otra vez la suficiente amplitud de situaciones que propician nuevos aprendizajes y nuevas valoraciones y nuevas emociones también, ¿no? O sea que el sentido de las acciones, el tenor de las acciones, la fuente de la emoción sobre la cual trabajo y el carácter, todo eso constituye lo que Pavía va a resaltar, que es el tema del modo de jugar. Nosotros solemos decir que un chico, un alumno nuestro, esté jugando un juego, no asegura que esté en modo jugar. No asegura que esté participando con placer y como una vivencia emocional interesante para él, significativa para él, con un sentido lúdico para él, por el hecho de estar jugando. Y es tarea del docente asegurar que todos y cada uno y cada una de aquellos que están participando en un juego realmente lo vivencien como algo placentero, además de que sea una instancia de aprendizaje en muchos sentidos.